Se llama El sueño del Celta. Así como recomiendo obviamente leer la obra de Pablo Montoya, Tríptico de la Infamia, que yo resumí en portafolio. También resumí en portafolio El sueño del Celta. Es la obra que Vargas Llosa, a quien yo no quiero por muchos motivos históricos, la pelea con Cabo, frente a Cuba, no es mi autor preferido, pero es un noble de literatura. Y la obra que se escribió, Amigos Indígenas, sobre el violento saqueo, la opresión brutal de los belgas en el Congo, se llama El sueño del Celta. Ocurre que un irlandés, y por ende católico, y por ende antimonarquista, fue enviado como delegado de la corona inglesa a revisar qué pasaba en el Congo. El informe que hizo tan brutal muestra que Congo no era una colonia, era la finca privada del rey Leopoldo de Bélgica. Y el brutal genocidio para sacar el caucho obligó a cerrar esas plantaciones. Todo lo enviaron a Colombia, estuvo en la Amazonía nuestra. Él hizo el informe sobre la Casa Arana, de la cual habla Eustacio Rivera en La Vorágine. Fue tan demoledor el informe que se cerró la plantación de la Casa Arana y al autor del informe lo mataron en Inglaterra por ser republicano, antimonarquista, democrático y defender a las comunidades indígenas. Hace un año que vino el presidente de Irlanda a nuestra rectoría con motivo del proceso de paz. La comunidad indígena vino a agradecerle a ese presidente, en la persona de ese presidente, que un ciudadano suyo hace ya un siglo defendió a los indígenas. Por voces como esa, por ejemplos como los que acabo de decir, estas experiencias, yo animo a reivindicar que esta universidad es de todos, porque la pagamos todos y en ella debemos caber todos. Bueno, según este informe que nos habla Peyote de Snyder, y también el tercer informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, que fue hecho por la Contraloría, que junto con este informe hacen parte como de los informes más recientes y con corte reciente que hablan sobre la implementación, pues podemos decir que el punto 1 de reforma rural integral, que es esencial para poder transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, pues es un balance muy agridulce. Y para esto, bueno, vamos a remitirnos a dos elementos importantes que están presentes en ese punto, y es, bueno, las 7 millones de hectáreas de formalización y especialmente las 3 millones de hectáreas que serían adjudicadas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Para llevar a cabo estas acciones, se crearon los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, focalizándolos en 43 municipios, de los cuales 7 de ellos estaban vinculados a los pilotos de catastro multipropósito. Esta labor empezó desde el 2017, pero a hoy, que ya hay 23 post-PR realizados, hay 13, y en la vigencia 2018 se realizaron 7 más para 20 en total. Lo que tenemos es que 11 de ellos, los de la vigencia 2017, están suspendidos por 2 razones. Una de ellas, que es la más preocupante y la que también hablaremos más adelante, pues es que no hay plata para hacer la siguiente fase, que es la de la implementación. Y por otro lado, pues en muchos de esos municipios, entre los que se encuentran algunos del Bajo Cauca, como por ejemplo Tarazá, Escaituango, pues no hay condiciones de orden público para proseguir con estos planes. Entonces, hoy lo que tenemos es que solo un municipio en toda Colombia, que es Ovejas, en Sucre, es quien ha surtido como tal la fase de implementación del plan de ordenamiento social de la propiedad, porque esa se divide, digamos, en 3 fases, pero 2 de ellas son pues fundamentales. La primera, y la que voy a hablar más adelante contando un poco cómo fue la experiencia en Planadas en la que participé, pues lo que se hace es un diagnóstico social, básicamente para identificar qué predios serían objeto de adjudicación. La segunda fase, que es la implementación, ya está vinculada a un barrido predial masivo, y obviamente para esto pues tiene que vincularse con el catastro multipropósito, que hasta el momento pues apenas en Ovejas Sucre, apenas hasta ahorita julio 2019 es que se realizó digamos el gran evento público, y allí pues se entregaron también los títulos de propiedad, pues siendo que igual hasta el momento
pues el avance ha sido bastante escaso. Entonces, tenemos que para el fondo de tierras, en donde deberían ingresarse esas 3 millones de hectáreas, a hoy tenemos 546.700 hectáreas, es decir, un 18% de lo que estaba previsto como avance. Sin embargo, hay 3 problemas fundamentales en este tema, y para eso me baso un poco en una columna que hizo Ana Jimena Bautista, una abogada de justicia, entre los cuales está que de los predios que son ingresados a este fondo de tierras, pues muchos corresponden a los rezagos que tenía ya el INCODER, es decir, que no corresponden a una nueva gestión de la Agencia Nacional de Tierras. En segundo lugar, esos predios están apenas en saneamiento, es decir, nada nos indica que esos predios realmente puedan ser adjudicados, porque tampoco se sabe si cumplen todos los requisitos que tienen, entre otras cosas, bueno, saneamiento fiscal, el que estén en determinadas áreas que todavía están en conflicto, como por ejemplo si estuvieran en Islas del Rosario. Entonces, por eso, esas 546.700 hectáreas que sirven para poner las estadísticas y los informes y hablar sobre el tema, en la realidad hoy pues no están, digamos, siendo parte fundamental de esos 3 millones de hectáreas de tierra que estarían para el fondo de tierras. Entonces hoy, digamos, el panorama puede ser bueno, digamos, para los campesinos sin tierra, con tierra insuficiente, pues cuál es el panorama en vista también de todos los otros problemas estructurales. Por otro lado, otros datos un poco también de contexto y algo preocupantes. El catastro multipropósito, a enero de 2019, 94,32% de los municipios no tienen un catastro actualizado. Entonces ya, yo creo que ustedes ya han escuchado, por ejemplo, que ahorita también en julio hubo como la financiación, el préstamo de 150 millones de dólares para que se implementara el catastro, pero realmente las metas son bastante ambiciosas. Los avances normativos que se vieron en relación con la creación del Fondo de Tierras, del Programa Único de Formalización y otros decretos como el decreto que creó los PD y algunos planes nacionales de reforma rural, se expidieron todos en el gobierno de Juan Manuel Santos. A más de un año de gobierno de Iván Duque no existe una sola norma que desarrolle el punto de reforma rural integral, y el Plan Nacional de Desarrollo se aparta totalmente del espíritu del Acuerdo de Paz. En estos momentos se encuentra demandado el Plan Nacional de Desarrollo porque no contiene un capítulo específico para la implementación del acuerdo. Desde ahí pues empezamos muy mal. Lo que sí podemos evidenciar es que el Plan Nacional de Desarrollo contiene unas disposiciones que hacen parte de la agenda de gobierno y hacen parte de la agenda de ciertos sectores, digamos, de la oligarquía, pues, digamos, vinculadas a unos compromisos internacionales, como precisamente es la formalización y el catastro rural. Pero también hay que decirlo, estos programas, como quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y como lo han venido desarrollando algunas entidades como la UPRA, como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo, pues se apartan de la filosofía y el espíritu del Acuerdo de Paz. No lo hacen en clave de construcción de paz, sino que lo hacen en clave de consolidación territorial. Y pues en ese sentido, los mecanismos que estaban contemplados en el Acuerdo de Paz para la solución de conflictos y regulación del uso del suelo, pues no se han desarrollado. Y digamos, lo que uno ve es una agenda que claramente cierra las posibilidades al diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones, y en general hemos visto un retroceso en todos los escenarios de concertación y de diálogo que existían desde el gobierno de Santos, y que en estos momentos uno ve que gradualmente se vienen o eliminando o entran en un estado de estancamiento absoluto. Dentro de las medidas de solución de conflictos, el acuerdo contenía, por ejemplo, la creación de la jurisdicción agraria, que era muy importante, dado que en las zonas rurales pues no existe una especificidad para resolver los conflictos propiamente agrarios. Por ejemplo,
conflictos de linderos, conflictos por animales y demás, que frente a una jurisdicción civil pues eran muy difíciles resolver. Pues digamos, realmente hubo una iniciativa legislativa que se hundió varias veces, ni siquiera aprobó un solo debate en el Congreso, ni en Cámara, ni en Senado. Entonces, pues finalmente esta apuesta o esta esperanza por resolver una parte importante de los conflictos que hay en la ruralidad, pues quedó en nada. De igual manera, el acuerdo contenía la creación de algunas instancias de diálogo entre el gobierno nacional y los diferentes actores, tanto organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes, empresarios, para encontrar diálogo y acuerdos frente al modelo de desarrollo. En este sentido, el gobierno de Duque no ha hecho absolutamente nada. Lo que indica pues, es que obviamente se están cerrando al diálogo, a la posibilidad de que las comunidades rurales, las organizaciones sociales del campo que dieron en la implementación de la reforma rural general una oportunidad de resolver esos conflictos que históricamente se han encontrado. Lo que vemos es que hay una negativa por parte del gobierno nacional a encontrar cualquier camino por la vía del diálogo. Excluidos de la historia, de la memoria y de la política, la cultura, etc., hemos sido condenados al genocidio. La Corte Constitucional en el auto 004 para pueblos indígenas plantea que 36 pueblos estamos en peligro de desaparecer de manera física y cultural. Eso lo dijo en el año 2009. Y ya en el caso del pueblo Tinicua, que fue despojado de su territorio y convertido en Parque Nacional Tinicua, su último descendiente falleció hace algunos meses. O sea, en Colombia ha desaparecido otro pueblo indígena. Y de acuerdo con los datos estadísticos, los pueblos indígenas, que somos 102 pueblos indígenas, poseemos alrededor de 31 millones de hectáreas. Sin embargo, de estas 31 millones de hectáreas, 26 millones se encuentran ubicadas en la región de la Amazonía, cuyo uso es precisamente la conservación para garantizar el oxígeno que necesita el planeta. Y el resto está en el resto del territorio, en la zona andina, en la parte norte del país, donde está la mayor parte de la población indígena, que se encuentra prácticamente hacinada en casi 5 millones de hectáreas. Entonces, para nosotros como pueblos indígenas, el debate de la redistribución es un debate urgente, porque la mayor parte de las tierras cultivables en el país está en manos de los terratenientes, de los latifundistas. Es tierra que está prácticamente dedicada a la ganadería extensiva en su mayoría, y algunas en este momento con vocación para producción de agrocombustibles, que nos parece bastante desastroso y que obliga al país incluso a importar la mayor cantidad de alimentos. Según los datos, estamos importando más del 80% de los alimentos en el país, cuando Colombia era un país prácticamente productor de su soberanía alimentaria. Y aquí la necesidad de redistribuir la tierra para poder garantizar ese asunto que debe ser de soberanía nacional, como es la soberanía alimentaria y genética de los pueblos originarios, de los campesinos, de los afros que habitamos estos territorios. Entonces, para los pueblos indígenas es urgente esa redistribución, es urgente ese cambio en el modelo económico del país, y es urgente volver a pensarnos ese modelo de desarrollo que se requiere para poder hablar realmente de una construcción de paz. Consideramos, igual que los pueblos afro, que se encuentran en territorios bastante alejados, y territorios que también en la parte de la zona del litoral pacífico están en conservación y que están amenazados, igual que la Amazonía en este momento, poder redistribuir
insistimos en las tierras productivas que están en el centro del país y que en este momento están dedicadas a usos que no apuntan realmente a la vocación agropecuaria que debería tener Colombia. Hoy nos afecta más es haber perdido la disputa ideológica en relación con la propiedad y su obligación de ser socializada, es decir, hasta hace 30, 40, 50 años todavía estaba en el común denominador de la gente que si la tierra no se producía, pues la tierra se le tenía que quitar a quien no la producía y dársela al campesino, o si alguien tenía mucha tierra, pues eso era un significado de injusticia y por tanto pues lo que se tenía que hacer era afectar esa propiedad para dársela a quienes las están pidiendo. Y pues recientemente en la campaña de presidencial pasada, pues uno de los puntos que afectó más a Petro fue haberse atrevido a decir que iba a expropiar los grandes cultivos de caña o latifundios de caña del valle a través de una figura jurídica, porque pues, lo que se decía un poco era pues Petro no está diciendo nada nuevo, eran unas figuras jurídicas de expropiación establecidas hace mucho tiempo, es decir, incluso legalmente uno dice que hay toda una legislación dispuesta a asesorar o a fundamentar procesos de expropiación frente a la gran propiedad, pero eso ya a la gente le parece un exabrupto, le parece una cuestión del pasado y pues también ligado obviamente a una tradición comunista, socialista, qué sé yo, castrochavista, diríamos en el lenguaje actual. Entonces yo creo que esa es como nuestra principal derrota y uno a veces incluso como luchador social, como abogado, cae en ese mismo dilema de decir los campesinos están exigiendo algo que no está en la ley, entonces pues vaya, o sea, intentémoslo por otro lado, pero uno ya también ha perdido esa iniciativa de disputarse lo que es legítimo más allá del derecho, más allá de las instituciones, sino de las necesidades de la gente. El siglo XX, pues, por supuesto, fue un siglo de lucha por la tierra. Nosotros, como colectivo, en algún momento acompañamos un proceso que se llamaba la Coordinadora Nacional Campesina, y allí pues, tuvimos la oportunidad de conocer a la gente que se peleó la tierra en los 70s, en los 80s, la NUC, lo que fue la NUC Unidad de Reconstrucción, la NUC Línea Cincelejo, que eran procesos bellísimos, o sea que uno los mira a la luz del tiempo y dice, pues, qué épocas realmente tan convulsionadas, qué épocas tan rebeldes, en donde la gente se fue a los latifundios a romper la cerca, a meterse y a recuperar tierra. Sí, eso es algo que hoy todavía los indígenas hacen, y es meterse a los latifundios a liberar la tierra. Y yo creo que esa debe ser, digamos, la perspectiva en la que uno debe volver a retomar, y es que pues, no podemos esperar a que el Estado y decrete una reforma agraria, sino que las organizaciones deben asumir ese papel, ese rol de nuevamente pues, pensarse en liberar la madre tierra. Ahora bien, este siglo nos presenta una realidad pues, distinta en términos de la conflictividad agraria, ¿no? Si el siglo XX fue el siglo de la lucha por la tierra, el siglo XXI es el siglo de la defensa del territorio. Es un término que además se ha acuñado, nosotros lo hemos hablado en algunos seminarios que hicimos hace años, de cómo la defensa del territorio es un término muy latinoamericano ligado a otra nueva fase, digamos, de conflictividad social, y es la avanzada neoliberal sobre los territorios, ¿sí? Entonces ya no es ni siquiera el problema clásico de que la gente no tiene tierra y pelea contra el latifundista para acceder a ella, sino que lo poco que nos quedó, lo poco que la gente pudo fundar, lo poco que la gente pudo tumbar monte y hacer sus economías campesinas y medianamente estabilizarse, pues ahí está llegando el gran capital, ahora un nuevo actor, las empresas transnacionales, el sector financiero, a adueñarse de esas tierras bajo una lógica extractivista, bajo una lógica de expoliación, de saqueo nuevamente y de violencia, ¿sí? Porque eso es acumulación originaria, eso es, el extractivismo necesita violencia para asentarse en los territorios, y por eso pues los campesinos, las campesinas, indígenas, pueblos de este país, pues hoy están más en una lógica de resistencia, ¿sí? De defensa del territorio, de cuidado del territorio, de proteger lo poco que se logró en esos 100 años de lucha por la tierra en el siglo anterior.
que se tiene que volver al pensamiento ancestral, a ese conocimiento originario que ha permitido la conservación de la Amazonía. No podemos seguir pensando que con la economía impuesta, que además es un mal concepto de economía que hay, podemos garantizar la existencia de territorios tan estratégicos como la Amazonía. Y en este momento, como pueblos indígenas, nos hemos venido apropiando también de un discurso de unidad con los campesinos y con los demás pueblos que habitan el territorio amazónico para poder parar, frenar esa visión extractivista y mercantilista de los ciclos de vida de la región amazónica, y estamos en la construcción de varias estrategias, entre ellas la protección, porque ahora tenemos que entrar a defender el territorio, la protección colectiva de nuestro territorio con la creación de las guardias indígenas, fortalecerlas porque ya las tenemos nosotros, las guardias cimarronas con el pueblo afro que habita la Amazonía y las guardias campesinas que estamos apoyando en su constitución, tanto en las zonas de reserva campesina como en los territorios habitados por organizaciones sociales campesinas en la Amazonía. Y estamos hablando entonces de salir nosotros de la maloca y empezar a mostrarle al país que tenemos propuestas de gobernabilidad y administración del territorio amazónico, pensado desde los amazónicos, por los amazónicos y para los amazónicos.